Buenos días, mi nombre es Juliana González. Hoy vamos a presentar en la pregunta clínica el uso de inhibidor de bomba de protones en ligadura variceal para reducción del sangrado. El contenido del que hablaremos el día de hoy será dos casos clínicos que motivaron realmente la pregunta, un marco teórico de un planteamiento del problema, la pregunta clínica como tal, la estrategia de búsqueda, una revisión de la evidencia con los artículos más relevantes y las conclusiones. Entonces, este es el primer caso clínico. Es un paciente de 65 años que presenta cirrosis Child-B, ingresó por hematemesis el 15 de septiembre del 2021. En la endoscopia que se realizó en las primeras horas, se reencontraron varices esofágicas grandes con estigmas de sangrado reciente. El paciente, pues se ligaron las varices. El paciente en los siguientes días presenta mejoría clínica con estabilidad. Se deja orden de prealta el 17, sin embargo el 19 amanece con resangrado, con hematemesis y con caída de la hemoglobina. Es llevado a una nueva endoscopia digestiva en el cual se encuentran 5 úlceras postligadura, 3 de ellas con sangrado activo. Entonces la pregunta clínica en este paciente que tuvo ligadura por sangrado activo sería si requería inhibidor de bomba de protones luego de la ligadura. Y el segundo caso clínico es un paciente de 54 años con cirrosis Child-B también alcohólica. Ingresó, le realizan ambulatoriamente el 25 de enero del 2022 ligadura electiva de varices esofágicas con 7 bandas y ingresa el 10 de febrero del 2022 por hematemesis con una hemoglobina de 10 con una previa de 14. El paciente llega pues chocado y en regulares condiciones generales. Se llevan las primeras 12 horas a la endoscopia, la cual reporta múltiples úlceras recubiertas de fibrina y hematina postligadura sin varices. Entonces la misma pregunta, este paciente que se llevó a ligadura pero esta vez fue electiva, requería inhibidor de bomba de protón postligadura. Entonces, como introducción tenemos que las varices y el sangrado. Las varices de los pacientes con cirrosis son dilataciones anormales de venas submucosas del tracto gastrointestinal secundarias a la hipertensión portal que presentan estos pacientes. Se presentan en el 42% de los pacientes con Child-Pugh A, en el 70% de los de Child-Pugh B y en el 75% de aquellos que son C. Tiene una incidencia del 5% anual, 28% en 3 años, y el 50% de los cirróticos nuevos tienen varices en el tamizaje. El sangrado anual es del 5% en las que son pequeñas y en las grandes es del 15%. La mortalidad puede ser tan alta como el 20% a 6 semanas, pero sobre todo si hay resangrado sin endoscopia, la mortalidad puede ser tan alta como el 33%. Y esto ocurre más o menos en el 60% de los casos cuando no se realiza endoscopia inicialmente. Entonces, para que recordemos la fisiopatología de las varices, se debe a cualquier tipo de lesión hepatocelular que con el tiempo va a generar una fibrosis periportal y nódulos regenerativos, y al mismo tiempo en la epitelio hepático va a generar una disfunción endotelial y una disminución del óxido nítrico local. Esto va a llevar a un aumento de la presión intrahepática que va a generar hipertensión portal, pero al mismo tiempo en el lecho esplácnico va a aumentar el óxido nítrico, el factor derivado de plaquetas y el factor de crecimiento vascular. Entonces esto va a generar una vasodilatación sistémica con vasodilatación esplácnica, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina, va a aumentar el gasto cardíaco por un estado hiperdinamico y va a aumentar aún más la presión portal y el flujo, y esto va a llevar a la hipertensión portal. Que la hipertensión portal o el gradiente de presión hepática portal significativa es cuando es mayor de 10 milímetros. Cuando es mayor de 2 presenta un alto riesgo de sangrado, y cuando es mayor de 20 realmente pues la hemostasia falla. Y eso va a generar que se generen varices gastroesofágicas, pues la sangre busca un camino para poder retornar a la circulación. En esta diapositiva les quiero mostrar las guías del 2018 con respecto al manejo como tal del sangrado gastrointestinal. Quiero hacer énfasis simplemente en que pues se inicia el tratamiento con medicamentos vasoactivos y antibióticos, pero la endoscopia se debe llevar a cabo en las primeras 12 horas, y el método endoscópico de elección que recomiendan ya todas las guías es de primera línea la ligadura con bandas de las varices esofágicas. Entonces es el método que se usa en el sangrado activo y también está recomendado en general como profilaxis secundaria luego de un sangrado previo. La ligadura en varices esofágicas tiene un objetivo que es obliterar y trombosar esas venas perforantes que conectan las varices submucosas con las colaterales extraesofágicas. Ellos ponen una banda, esa banda se adhiere 3 a 7 días y luego normalmente se cae, y luego de la trombosis. Eso lleva a la formación de unas úlceras. En general casi siempre se van a formar úlceras que usualmente sanan en 2 semanas.
pero como todos los procedimientos, la ligadura no está exenta de complicaciones. Es frecuente que los pacientes presenten posteriormente síntomas como disfagia o dinofagia o dolor torácico y pueden presentar además estenosis esofágica, empeoramiento de la gastropatía hipertensiva, pero lo que nos compete pues y lo que nos lleva a preguntarnos, lo que nos lleva a la pregunta del día de hoy es el resangrado, que puede ser del 15% a 5 días, con una mortalidad que puede ser incluso del 56%, lo cual es muy alto para estos pacientes. El sangrado se puede presentar por dos métodos básicamente, aunque digamos que están conectados. Puede ser de variceal recurrente, cuando la ligadura se cae antes de que la varices se trombose, entonces esos vasos originales quedan expuestos en una zona que ya está más debilitada porque ya se formó una úlcera. Y a veces puede generarse sangrado únicamente por la úlcera, que se presenta solo en el 3 al 13%, entre 8 a 13 días, y estas úlceras usualmente son mucosas y submucosas, pero realmente casi nunca afectan el músculo y normalmente sanan por fibrosis en el tiempo pues, que les mencioné. Pero aquí entonces lo que los autores en general se preguntan es si incluso el ácido fisiológico pudiera empeorar o retardar la curación de estas úlceras en los pacientes con cirrosis y favorecer el sangrado en el periodo postligadura. Y es por eso que algunos proponen el uso de inhibidor de bomba de protones como la estrategia para prevenir o evitar este sangrado y que las úlceras puedan sanar sin ningún inconveniente. Como vemos, es una mezcla del sangrado, tanto de varicela como úlceras, porque igual la úlcera va a favorecer que si la varice todavía tenga algo de actividad, pues que sangre más fácil a través de un epitelio que ya está, digamos, dañado. Y estos son los factores de riesgo que tienen los pacientes para sangrar posterior a una ligadura de una varices esofágica. Entonces, cuando es una ligadura de emergencia, es decir, cuando se hace en pacientes con sangrado, tienen más riesgo. Cuando el MEL es alto, mayor de 18, un Child-Pugh C, cuando tiene un APRI alto, cuando hay antecedentes de esofagitis péptica, que aquí pues hay más evidencia de uso obviamente del inhibidor de bomba de protones, cuando hay una alteración de los tiempos, cuando hay carcinoma hepatocelular o trombosis portal, y algunos han encontrado una relación con el número de bandas aplicadas, mientras más bandas, más riesgo, pero realmente esto no ha sido consistente en los estudios. Y algunos también consideran que los intervalos de ligaduras deben ser mayores a 3 a 4 semanas, porque si se hacen muy rápido, tienen más riesgo de presentar sangrado por úlceras. Y otros han encontrado que cuando hay varices paraesofágicas grandes, hay más riesgo de sangrado, pero esto pues solo se hace en los estudios, usualmente con ecoendoscopia, pues que no se hace como de rutina en estos pacientes. El problema del inhibidor de bomba de protones en los pacientes en general y en los pacientes con cirrosis es que se ha visto pues, como un aumento de algunas reacciones adversas, tanto en pacientes sin cirrosis como con cirrosis, pero aquí les traigo las teorías de por qué los pacientes con cirrosis pueden tener como complicaciones secundarias al uso de estos medicamentos. Y es que la reducción del ácido gástrico puede predisponer a una infección bacteriana y estos pacientes de base tienen un sistema inmune que está débil, entonces que proliferen las bacterias en el estómago va a favorecer que luego se hagan translocación y se genere pues una infección como en cualquier sitio, sobre todo peritonitis bacteriana espontánea. Hay un sobrecrecimiento bacteriano, eso favorece la encefalopatía y favorece también el aumento de ácidos biliares que a largo plazo pueden generar hepatocarcinoma porque generan más daño sobre el hígado y más inflamación sobre el hígado. Al mismo tiempo, los IBP predisponen a trastornos de motilidad y barrera, lo que empeora aún más la encefalopatía, ya que se aumenta la absorción de sustancias nitrogenadas en el intestino. Y adicionalmente se ha postulado pues, que genera hipomagnesemia, y la hipomagnesemia está involucrada en la encefalopatía porque es un cofactor importante para la función mitocondrial. Entonces, si no hay esta, la mitocondria no puede ejercer pues, como sus funciones metabólicas básicas y los pacientes acumulan lactato y esto puede ser, también empeorar la encefalopatía. Entonces, aquí les traigo como de lo que hay sobre los efectos adversos de los pacientes que usan IBP, específicamente en los pacientes con cirrosis. Esta es una revisión sistemática que se publicó en el 2020. Tiene en cuenta 32 estudios pues, que evaluaban la asociación de los inhibidores de bomba de protones con efectos adversos en estos pacientes y les voy a mostrar pues como la asociación que encontró con algunas de las complicaciones. En este caso pues vemos la gráfica encefalopatía hepática. Si vemos, la mayoría de los estudios están a favor de que los IBP, espérenme, yo pongo un puntero. Vemos acá que en general están consistentes a favor de que los IBP aumentan el riesgo de encefalopatía. Esta segunda gráfica, que tiene más estudios en realidad, es sobre la peritonitis bacteriana espontánea. También está a favor de que el IBP genera más peritonitis bacteriana. Y esta última gráfica es de la mortalidad. En general, pues vemos que realmente es más heterogénea la información, también son más estudios, pero también digamos que la conclusión final es que parece empeorar la mortalidad de estos pacientes. Sin embargo, ellos incluso en el metaanálisis pues mencionan que la mayoría de los estudios que se tienen en cuenta para hacer estos análisis tienen una baja calidad con respecto a, digamos, a los
factores de confusión, es decir, la mayoría de los pacientes de base ya tenían sangrado o ya tenían infección, o eran pacientes con cirrosis avanzada, lo que de base les va a generar un aumento del riesgo de presentar estas complicaciones y que muchas veces no se ajustan esos cofactores o factores de confusión, entonces probablemente sea difícil adjudicar estos desenlaces solo al inhibidor de bomba de protones. También dicen que probablemente pues estos pacientes de base están más enfermos y puede que de base por estar más enfermos se les prescriba más inhibidor de bomba de protón y sea entonces realmente la enfermedad de base lo que genere las complicaciones. Pero es importante pues tenerlas en cuenta a la hora de analizar la información que veremos más adelante. Y entonces, ¿qué dicen las guías con respecto a los inhibidores de bomba de protones en los pacientes, específicamente pues en la ligadura de varices? En la guía del Reino Unido ponen que no se recomiendan los inhibidores de bomba de protones, excepto que sean requeridos por enfermedad ulcerosa péptica. Y en las guías europeas, ellos del 2018 ellos ponen que los IVPs no han demostrado una disminución en el sangrado varicel pues como una eficacia, pero se podría considerar un curso corto de esteroides con IVP luego de la ligadura para reducir el tamaño de las úlceras post-ligadura. En la guía americana realmente ni siquiera mencionan pues los inhibidores de bomba de protones. Entonces, en conclusión, no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de inhibidor de bomba de protón de manera rutinaria en pacientes que se sometan a ligadura, tanto que sea profiláctica o que sea pues, que se requiera por sangrado. Y sobre todo, hay dudas sobre su seguridad, específicamente en pacientes con cirrosis. Tengamos en cuenta que realmente en los pacientes incluso sin cirrosis, pues en general los IVP en el 2019 se evaluaron en un estudio, en un ensayo clínico, y el único resultado que dio como a favor de que aumentaba el riesgo de IVP era en la neumonía, con números que no son muy significativos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, que esa es la mayor evidencia que tenemos hasta ahora de los efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones. Entonces aquí tenemos la pregunta pico. La población son pacientes mayores de 18 años sometidos a ligadura de varices esofágicas, fuera electiva o por sangrado. La intervención es el uso de inhibidor de bomba de protones, la comparación es del placebo o la terapia médica estándar que se usaron en ese momento, y el desenlace es el sangrado o el resangrado. La estrategia de búsqueda, entonces busqué en los siguientes motores de búsqueda, en PubMed, específicamente en Medline, en Cochrane Clinical Trials, Cielo y Google Scholar, y revisé las referencias pues, de los artículos seleccionados, pero a partir de las referencias realmente no encontré ninguno adicional. Estas son las palabras clave que se utilizaron en la búsqueda. Vemos que la mayoría son ligadura de varices, ligadura de bandas, sinónimos más que todo. También incluir varices esofágicas, inhibidor de bomba de protones, supresión de ácido, sangrado o sangrado variceal. En general, la información que hay al respecto, pues como de estos términos, es más bien pobre, entonces cuando uno tiende a limitar la búsqueda, aparecen muy pocos resultados, entonces los términos que me dan más resultados y que por los que encontré, digamos, la mayoría de los estudios, fueron estos dos, las varices esofágicas y junto con el inhibidor de bomba de protones. Entonces aquí tenemos como un resumen de lo que encontré con la búsqueda. En PubMed encontré 122 artículos, hay una preselección tanto por texto pues como por abstract y por título de 10 artículos, de los cuales 3 eran RCT. Uno de estos RCT está en coreano y no está disponible el artículo completo en inglés. Hay 3 de corte, 1 de casos y controles y 3 revisiones sistemáticas. En Medline, pues que es como el subset de PubMed, se encontraron 78 de esos 10 preseleccionados, pero eran realmente los mismos que en PubMed como tal. En Cochrane aparecieron 7 RCTs, pero realmente 2 eran como al respecto del tema, y esos 2 eran los mismos que ya habíamos encontrado en PubMed. En Google Scholar la búsqueda me pareció que se puede restringir menos a pesar de usar muchos términos. Ellos no tienen como muchas opciones de búsqueda avanzada, entonces aparecen en general más estudios. En este caso aparecieron 448, de los cuales se hizo una selección pues, de 10 estudios, digamos que fueron similares, excepto que me apareció un RCT diferente, que era un preprint que no está aún publicado. En Clinical Trials aparecieron 7 RCTs, solo 2 de ellos pues, en relación con el tema específico. Uno de ellos era el preprint, que ya también tienen montados los resultados en Clinical Trials, y en febrero montaron un estudio nuevo pues, que va a empezar el reclutamiento. Y en Cielo encontré solo un estudio que no tenía pues como relación con la pregunta porque eran niños incluso. Entonces de la preselección tenemos que en total eran 9 de PubMed, porque el coreano pues no lo podemos incluir porque no hay forma de revisarlo. En Medline ninguno adicional, en Google Scholar y Clinical Trials el preprint adicional, y en Cochrane en el Cielo no nos brindaron pues como otros adicionales. En total tenemos 10 estudios que responden la pregunta PICO, 3 de ellos revisiones sistemáticas, 3 ensayos clínicos aleatorizados, 3 revisiones sistemáticas y 4 estudios observacionales, uno de ellos en un artículo de casos y controles.
y luego de leer los artículos completos, se decidió por revisar 5 de estos artículos. Son 3 ensayos clínicos aleatorizados, una revisión sistemática y una observacional. La revisión sistemática escogimos la más reciente, pues incluía la mayoría de los estudios observacionales, y el observacional que escogimos es el más reciente, que no está incluido en ninguna de las revisiones sistemáticas. Entonces vamos a hablar pues ya específicamente como de lo que se encontró en cada uno de los estudios escogidos. Vamos a empezar en orden cronológico. El primer estudio que se publicó, que responde la pregunta, se realizó en el 2005. El título es: el uso de pantoprazol disminuye el tamaño de las úlceras postligadura, y es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó entre el 2002 y el 2003 en Carolina del Norte. Es de un solo centro, es un estudio aleatorizado. En esa época se hacía pues por sobres opacos, fue controlado, comparado con placebo, y era doble ciego, y el propósito era evaluar el uso del inhibidor de bomba de protones en la ligadura electiva. En este caso era solo electiva, con respecto al tamaño de las úlceras. Ellos pues explican en el texto, en los métodos, que ellos querían realmente evaluar el sangrado. Sin embargo, al calcular la muestra para evaluar el sangrado por úlceras, requerían más de 3.000 pacientes, lo cual no era pues como factible. Entonces ellos cambian el desenlace por el desenlace principal del tamaño de úlceras, para detectar una diferencia del 50% o una reducción del 50% en el tamaño de la úlcera, y así requerían muchísimos menos pacientes. Entonces, por eso hacen realmente este desenlace. La inclusión eran pacientes de 18 a 80 años con historia de hemorragia variceal que fueran a ligadura electiva con bandas. Se excluían pacientes con úlceras previas con cirugía antirreflujo, que tuvieran Barrett, trasplante o embarazo. El desenlace primario, entonces, como les digo, es el tamaño y número de la úlcera, los síntomas, y los secundarios, el número de complicaciones por sangrados, que en este caso pues es el que respondería a nuestra pregunta, pero no tiene el poder pues para hacerlo realmente. Fue un seguimiento telefónico a los 5 días, una endoscopia de control entre los 10 y 14 días y un seguimiento final telefónico a los 30 días. Los pacientes entonces se aleatorizaron a 2 grupos. La terapia activa, que era con pantoprazol, recibían 40 miligramos intravenosos el primer día, y luego recibían 30 miligramos vía oral por otros 9 días. Luego era suspendido el medicamento. Y en placebo, que habían otros 22 pacientes. Veamos que en general se analizaron 22 de la terapia activa, y del placebo se analizaron en total 20, porque uno murió por sepsis y uno murió por sangrado. Entonces esos datos no se tuvieron en cuenta en los resultados. Aquí tenemos la tabla 1. Les voy a resaltar pues como algunas diferencias particulares. Veamos que en el control había 45% de pacientes con Child B, en cambio en pantoprazol había 36%. Estaban más enfermos, entonces digamos que en el brazo control, lo que podría favorecer el pantoprazol. Con respecto a la causa de la cirrosis, veamos que el 45% de los del control era por hepatitis C versus el 36%, aunque esto realmente probablemente no sea muy significativo. Y otra cosa que llamaba la atención es que el uso de beta bloqueador era del 55% en el control y el 68% en pantoprazol. Entonces usaban más IBP en pantoprazol. Esto les podría favorecer pues como al resultado del pantoprazol. Los desenlaces, tenemos entonces que el número de úlceras no fue diferente. El único, digamos, hallazgo que fue significativamente, estadísticamente diferente, fue el tamaño de la úlcera, que era de 82 milímetros cuadrados en el control, y disminuyó a más de la mitad con el uso de pantoprazol, que era el desenlace pues, primario que ellos buscaban. En cuanto a los síntomas, pues que les mencioné que pueden presentar los pacientes, no hubo diferencia. Y en los desenlaces de seguridad, que fueron 4, hubo 3 hemorragias postligadura, 2 tempranas en los primeros 10 días y una tardía en las 4 semanas, un episodio de sepsis, y todos los episodios de seguridad, o sea, todos estos episodios de sangrado, fueron en el grupo de placebo. Pero esto pues no es estadísticamente significativo por el número o por la cantidad pues como tal de pacientes que teníamos. Entonces, primero, con las conclusiones de este primer estudio, tenemos que es un estudio pequeño, no hubo diferencias en los síntomas con el uso de inhibidor de bomba de protones. Sí disminuye el tamaño de la úlcera, pero no el número de úlceras. Esto es un desenlace pues, que sabemos que es subrogado, pero es lo que ellos encontraron en este estudio. Gracias a este estudio es que realmente las guías europeas, digamos que recomiendan usar el inhibidor de bomba de protones. Hubo complicaciones en 3 pacientes por sangrado en el grupo que no usó IVP, y esto, como les dije, no es estadísticamente significativo, pero podría ser relevante pues, a la hora de analizar estos pacientes. Y el manejo evaluado, tengamos en cuenta que fue solo en pacientes selectivos, se usó 10 días específicamente de pantoprazol en este caso, y ellos recomiendan, digamos, en la conclusión, que parece aconsejable el uso de IVP. Y ellos mismos se plantean que no se sabe pues qué pasaría con el uso a largo plazo, y por eso en el 2012 sale este otro estudio, que es otro ensayo clínico aleatorizado, en el que se evalúa la administración a largo plazo de inhibidor de bomba de protones para reducir la falla del tratamiento luego de la ligadura variceal. Este es un estudio que se realizó entre el 2007 y el 2010 en Kitasato,
es de un solo centro, es aleatorizado, controlado, comparado con placebo y es doble ciego. Y el propósito de este estudio fue evaluar la eficacia a largo plazo del rabeprazol específicamente, luego de la ligadura de varices también de forma electiva. Entonces ellos incluyen pacientes de 20 a 80 años con varices F2 en la clasificación de 1 a 3 y que hayan recibido ligadura de varices hasta la erradicación un mes antes del ingreso, tanto en profilaxis primaria como secundaria, pero recordemos que es en pacientes electivos. Y excluían en general pacientes enfermos con hepatocarcinoma, con trombosis portal, con trasplante de hígado que tuvieran úlceras activas, y llama la atención pues, el uso de beta bloqueadores, aunque ellos explican que sí se podían haber usado previamente, antes, digamos, antes del sangrado, cuando había prevención secundaria. En los desenlaces, el desenlace de este estudio específicamente fue la falla de tratamiento a 24 meses, que se definía como primer sangrado variceal, cualquier otra causa de sangrado o eventos adversos del medicamento que llevaran a la suspensión del tratamiento. Y los secundarios era la recurrencia del sangrado, el hepatocarcinoma, la mortalidad y la mortalidad sangrado, asociada a sangrado, que era la mortalidad que ocurriera en los primeros 6 meses del sangrado. Se realizó un análisis por intención a tratar y ellos aclaran en el estudio que en Japón de rutina se utiliza inhibidor de bomba de protones durante el tiempo que dura la erradicación de las varices. Entonces estos pacientes, a pesar de que se incluyeron luego de que ya se había erradicado las varices, digamos que ellos recibieron IVP durante el periodo previo, probablemente en la mayoría de los casos. Se hizo un seguimiento de 2 semanas a los 6 meses, luego cada 8 semanas, perdón, a los 6 semanas, luego cada 8 semanas y se hizo endoscopia digestiva cada 6 meses para vigilancia pues como de la evolución de las úlceras. En los resultados veamos que incluyeron 50 pacientes, se excluyeron pues inicialmente 7, le autorizaron 43 pacientes a un grupo del rabeprazol 21 y al control 22. Se daba rabeprazol 10 miligramos cada mañana. De ellos, digamos, no se perdió ninguno, pero discontinuaron el tratamiento 3 pacientes en el grupo de rabeprazol y 9 pacientes en el grupo control. Pero como hacen un análisis por intención, realmente no hubo pérdidas. Lo importante es que ellos suspendieron este estudio en un análisis interino cuando llevaban 12 meses de seguimiento en el 33% de los pacientes, porque dicen que a favor de la eficacia pues se suspende el estudio. Las características de la tabla 1 tenemos pues como que principalmente se hacía como profilaxis primaria en ambos grupos, más que como profilaxis secundaria de la ligadura. Y si vemos algo pues que llama la atención es simplemente que en el grupo de rabeprazol había más varices clasificadas como F3 que en el grupo de control. Entonces de base el rabeprazol pues tenía como unas varices que eran más significativas. En los desenlaces tenemos un tiempo de seguimiento de 18.7 meses medio. Acordémonos que el resultado, pues la idea era evaluarlo a los 24 meses. La falla de tratamiento se presentó en el 4.8% de los pacientes con rabeprazol y en el 36.4% de los pacientes con placebo. Esto dado por un paciente que sangró en el rabeprazol por 6 sangrados en el grupo placebo y 2 complicaciones adicionales en el grupo de placebo. Entonces esto da pues una HR a favor del IVP de 0.098, que es estadísticamente significativo, y a pesar de que tuvieron la recurrencia de varices documentadas pues por endoscopia en la misma proporción, el sangrado realmente fue solo del 4% en el grupo de rabeprazol y en el 27% del grupo placebo. Y aquí menciona pues que solo uno de esos sangrados que fue en el grupo placebo fue por úlceras postligadura. Y ellos encuentran entonces que hay más tiempo libre de complicaciones con el uso de rabeprazol. Como efectos adversos se presentaron 9 en rabeprazol, 11 en el control. Realmente no hubo diferencia en cuanto a la disfagia, la citis y las hemorroides. Fue muy similar en ambos grupos. Y estas son las gráficas de Kaplan-Meier que ellos nos presentan en el estudio. Vemos que está a favor del rabeprazol. Este de aquí es los pacientes libres de falla del tratamiento, que vean que es superior en rabeprazol. Esta segunda gráfica ellos muestran los pacientes libres de sangrado en el tiempo, que también es mejor con rabeprazol, y finalmente nos muestran la mortalidad, que veamos que inicialmente parece ser muy similar, al final se hace una diferenciación favoreciendo el rabeprazol. Entonces las conclusiones de este segundo estudio es que el uso de inhibidor de bomba de protón crónico, posligadura en ligaduras selectivas, disminuye el riesgo de hemorragia, sobre todo porque se presenta menor sangrado variceal y parece menor sangrado de cualquier causa, pues realmente. Todos utilizan IVP temprano en estos estudios, pero realmente el estudio no evalúa la terapia en la fase pues como activa de la ulceración
Es importante tener en cuenta que ellos usaron el tratamiento, digamos, a periodos más prolongados y a pesar de eso no encontraron mucha diferencia en los efectos adversos en estos pacientes y no hubo diferencia en cuanto a si era profilaxis primaria o secundaria, pero tengamos en cuenta que es un estudio pues, que sigue siendo muy pequeño, solo tiene 20 pacientes en cada brazo, pero digamos que permite o ellos consideran en la conclusión del estudio que se puede considerar la administración a largo plazo del inhibidor de bomba de protones luego de la ligadura. El tercer estudio es este estudio retrospectivo que se publicó en el año 2020 sobre el inhibidor de la bomba de protones y su uso asociado a menos resangrado y mortalidad en pacientes con ligadura de varices esofágicas. Este estudio es un estudio retrospectivo de la clínica Mayo entre el 2005 y 2008, en el que se tuvieron en cuenta 446 pacientes, de ellos 163 estaban hospitalizados y 282 eran pacientes ambulatorios. Los hospitalizados se hospitalizaban específicamente por sangrado variceal. De los pacientes que se les hacía endoscopia de manera ambulatoria era porque fuera electiva o también por sangrado, pero digamos que no era en el contexto grave, sino en pacientes que se podían tratar de manera ambulatoria. Se hacía un análisis que era univariado y multivariado. Ellos explican en el estudio que realizan por los bajos números de pacientes un propensity, pero este propensity no lo usan para hacer un matching de pacientes y hacer como una pseudo aleatorización, sino más bien usan el propensity para hacer el análisis multivariado. Y al final presentan los datos con ORs. El propósito era evaluar si el uso de inhibidor de bomba de protones al día 30 específicamente disminuía o no el sangrado y la mortalidad. Entonces, el sangrado, el desenlace primario es ese que les dije, el objetivo, y los secundarios era el uso de TIPS a los 30 días, el trasplante a los 30 días, pero realmente no ocurrió esto en más de 10 pacientes, por los que no realizan medidas de asociación para este desenlace. Ellos tienen en cuenta como dos grupos de pacientes, los hospitalizados, en los que usaban, evaluaban pues dos variables, si usaban IVP al ingreso y si usaban IVP al alta, y en los ambulatorios solamente evaluaban si usaban o no IVP cuando se daban de alta, pues como después de la endoscopia. Estas gráficas que les traigo aquí son las tablas, pues la figura 1 de los estudios. Realmente son muy largas, les voy a decir como unos puntos específicos porque son bastante extensas las gráficas y son un poquito complicadas. Entonces, en las primeras dos columnas tenemos el uso o no de inhibidor de bomba de protones al ingreso al hospital. Esta primera gráfica es de los pacientes hospitalizados. Entonces, en esta columna vemos los pacientes con IVP a la admisión, sin IVP a la admisión, con IVP al alta y sin IVP al alta. Veamos que en cuanto a la causa de la cirrosis, entonces vemos que era en los pacientes que no usaban IVP al ingreso, tenían más etiología alcohólica, en los que utilizaban IVP al alta tenían menos etiología de virus C y en los pacientes que utilizaban IVP al ingreso había más frecuencia de etiología de esteatohepatitis no alcohólica. En cuanto al MEL, pues que es un factor de confusión importante, encuentran que los pacientes que usaban IVP al ingreso a la hospitalización era de 22, era de 20 en los que no usaban IVP y de los que usaban IVP al alta o no era de 20 en los que usaban IVP al alta y 26 en los que se dieron de alta sin IVP. La mayoría de los pacientes pues tenían ascitis, que es otro hallazgo importante, y la indicación principal para realizar endoscopia en estos pacientes fue el sangrado activo. Veamos que de los pacientes que no utilizaban IVP al alta, el 68% sangraban, pues fue por sangrado la indicación versus el 58% de los que tenían IVP al ingreso. Las varices, en cuanto al tamaño de las varices, veamos que los que usaban IVP al ingreso eran grandes en el 34% versus los que no usaban IVP al ingreso, que eran grandes en más porcentaje de pacientes, en el 43%. La mayoría de las varices a través pues, como de estos grupos eran varices grado 2 y si evaluamos el uso de beta bloqueador a la admisión, vemos que en los pacientes que usaban IVP al ingreso lo usaban el 37% de los casos, en cambio los que no usaban IVP lo usaban solo el 24%. Con respecto al uso de IVP a la admisión, en los pacientes pues, que usaban o no IVP al alta, tenemos aquí la columna de IVP al alta, el 60% de los pacientes que se fueron con IVP tenían IVP al ingreso, en cambio los que se fueron sin IVP, el 30% tenían IVP al ingreso. Y con respecto al IVP dado al alta, entonces de los que llegaron con IVP, el 90% se fueron con el inhibidor de bomba de protones. Y de los que llegaron sin inhibidor de bomba de protones, el 71% se fueron con él.
La mayoría, pues si ven en números totales, la mayoría de los pacientes se fueron al alta con inhibidor de bomba de protones, 134 versus 30 pacientes. Y si vemos de los que se fueron con y sin inhibidor, realmente la mayoría de los pacientes recibieron inhibidor de bomba de protones durante su hospitalización, o sea que la mayoría estuvieron expuestos, digamos, en algún momento al inhibidor de bomba de protones. Esta segunda tabla es la de pacientes ambulatorios que se les realizó endoscopia. Entonces, si vemos, acá tenemos el IVP y aquí sin IVP. Con el IVP, el 21% fue por hepatitis C, sin IVP el 24%, y también, igual que en la tabla anterior, los que usaban IVP había más frecuencia de hepatitis no alcohólica. El MEL en este caso era muy similar, era de 12 puntos, mucho menor que los pacientes hospitalizados, y la causa o la indicación de endoscopia en estos pacientes era principalmente las varices, pero sin sangrado, en el 80% de los pacientes en ambos grupos. Igual que en el caso previo, las varices grandes se presentaron en el 18% de los pacientes que usaban IVP versus el 21% de los que no usaban IVP, y igual que el previo, la mayoría de las varices en ambos grupos eran grado 2. Aquí tenemos entonces los desenlaces de este estudio. Estos son específicamente en los pacientes hospitalizados. Este es el desenlace de mortalidad y solo se evaluó en hospitalizados porque no hubo ningún paciente con mortalidad a los 30 días en los pacientes ambulatorios, entonces no se realizó pues este análisis. Si vemos los pacientes que usaban IVP, en cuanto a la mortalidad, no había como una diferencia a favor del uso del IVP al ingreso, pues cuando ajustan por el análisis multivariado, pues no es estadísticamente significativo, pero con respecto a darles IVP al alta en estos pacientes, vemos que al hacer el análisis multivariado sí sí está a favor del inhibidor de bomba de protones con un OR de 0.16. Es decir, que en este caso dio que el IVP disminuye la mortalidad a los 30 días cuando se utiliza al alta de los pacientes luego de un sangrado variceal. Y esta segunda tabla es específicamente del sangrado a los 30 días, y aquí se analizan tanto los pacientes hospitalizados como los pacientes ambulatorios. Aquí vemos entonces lo mismo con respecto al IVP utilizado al ingreso. Vemos que al hacer el análisis multivariado no resulta en una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando evaluamos el IVP dado específicamente al alta, sí se encuentra que hay una reducción del sangrado con un OR del 0.3. En los pacientes ambulatorios que se les da alta con IVP, realmente al hacer los análisis no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces encontramos en general, digamos, resumiendo, que el IVP previo al ingreso generaba, estos pacientes tenían menos hallazgos de sangrado activo en la endoscopia, tenían menos úlceras gástricas o duodenales, y cuando se usaba IVP previo al ingreso era más posible que fueran dados de alta con el inhibidor de bomba de protones. Las causas de muerte en este estudio eran sepsis, falla hepática y sangrado digestivo, hasta en el 67%, y hubo una asociación consistente, pues no se los traigo, pero ellos lo muestran en el artículo. Hubo una asociación digamos que se mantuvo a través de los diferentes scores de MEL cuando se usaba más de 25, menos de 25 puntos, y cuando se hizo un subanálisis en los pacientes con ascitis. Entonces, este estudio, pues en conclusión, soporta la asociación entre el uso de inhibidor de bomba de protón, específicamente en los pacientes hospitalizados que se les da inhibidor al alta, con disminución tanto en la sangrado como mortalidad, sin demostrar esto en los pacientes que reciben o no IVP al alta, y sin demostrarlo en los pacientes ambulatorios. Como les dije, es consistente incluso con un MEL alto. Algo que critican pues ellos mismos de su estudio es que tiene una baja tasa de resangrado del 8.5%, cuando en la mayoría de los estudios está un poco más alta. Hay que tener en cuenta que como es retrospectivo, pues tiene muchos problemas. Los pacientes obviamente no son iguales, hay más factores de confusión. El propensity que utilizan, digamos, no es la mejor manera de utilizar el propensity, y no hay datos específicos sobre sangrado por úlceras, sino sangrado en general. Y además tengamos en cuenta que en retrospectivo pueden usar cualquier tipo de inhibidor de bomba de protón a cualquier dosis, entonces hay más heterogeneidad, digamos, en los pacientes y en la intervención recibida en este caso. Este otro estudio que sigue es del 2021, es una revisión sistemática que se publicó, y es sobre la eficacia de la inhibidor de bomba de protones en cirrosis con sangrado variceal. Entonces ellos, digamos, lo realizan a través de dos autores. Ellos revisan las bases de datos más importantes. Aquí pueden ver pues los términos que ellos utilizan para hacer la búsqueda, y ellos incluyeron estudios que encontraron asociación entre el uso de IVP con úlceras o con sangrado variceal en mayores de 18 años y que tuvieran datos de resangrado en los desenlaces evaluados en los estudios. Excluían pacientes que no tuvieran un grupo control, que no fueran adultos, que no fueran inglés y que fueran experimentales.
y califican los estudios según si eran observacionales o ensayos clínicos aleatorizados. Los observacionales los califican con una escala de Newcastle-Ottawa, que si les daba más de 6 se consideraba un buen estudio, y los RCT los evaluaban con la estrategia o con la herramienta de Cochrane. Y se hacía pues un consenso entre los dos investigadores. De todos los estudios que ellos evaluaron, pues escogieron finalmente 11 estudios. La tasa total de resangrado en todos los casos, pues contando todos los estudios, fue del 16%. El 17% de los pacientes murieron durante el seguimiento. De los 11 estudios, 7 tenían una calidad al menos intermedia. De los 7 observacionales, 5 tenían una calidad alta. Y de los 4 estudios, ensayos clínicos, 2 tenían unas características aceptables. De los estudios fueron en total 4 ensayos clínicos, 4 retrospectivos y 3 de casos y controles. Es importante pues tener en cuenta que en esta revisión sistemática en general y en todas las previas que hay, porque esta es la última pues que está publicada, hay varias técnicas que se utilizan en la endoscopia, es decir, no solo evalúa la ligadura, sino que también evalúa la escleroterapia o las técnicas de adhesivos, y en uno ni siquiera mencionan qué terapia es la que se utiliza. Entonces digamos que hay más heterogeneidad en cuanto a las técnicas endoscópicas utilizadas. Aquí les traigo cuáles son los estudios que ellos utilizan pues para hacer los análisis. Quiero mostrarles específicamente que 6 de esos estudios eran con ligaduras, que es la pregunta pues como que nos hicimos el día de hoy. Y de estos 3 eran ensayos clínicos aleatorizados. Yo les mostré 2 de estos, el otro realmente no se los mostré porque el comparador era el uso de vasoconstrictores. Había otros 2 que eran revisiones, cortes retrospectivas, y una de las cortes también comparaba contra vasoconstrictores, y el otro es un estudio de casos y controles que también utilizaba vasoconstrictores en el grupo de intervención. Pero digamos que hay que tengamos en cuenta pues para lo que les voy a mostrar a continuación, que 6 de estos estudios eran con ligadura de varices. Aquí tenemos los desenlaces presentados. Entonces, para ellos lo dividen, como hacen como varios análisis al respecto. Esta primera gráfica es dependiendo del sitio del sangrado. Los que les puse resaltados en amarillo son los que son específicamente en ligadura de varices esofágicas. Entonces veamos que según el sangrado, según si las varices eran esofágicas o gástricas, todo esto es desangrado, o sea, los desenlaces todos son sangrado únicamente. Con respecto al sangrado, no hubo diferencia en cuanto si era gástrica o esofágica, y todas dieron a favor de que el uso de inhibidor de bomba de protón disminuye el sangrado, sean varices gástricas o en varices esofágicas. Y miremos pues que los resaltados están más o menos todos hacia favorecer el inhibidor de bomba de protones, a pesar de que ellos no les dan una heterogeneidad pues que sea muy alta. Igual hay heterogeneidad en estos estudios, y da un OR de 0.52 a favor del IVP. En la gráfica B lo que vemos es también el sangrado, pero ahora diferenciado si la endoscopia fue realizada como tratamiento de varices o como profilaxis pues sin sangrado. Y en estos también encontraron un OR de 0.52. Les resalto nuevamente los que fueron específicamente en ligadura de varices esofágicas, pero veamos que también hay una tendencia pues a ser consistente a través de los estudios en que sí disminuyen el sangrado, sea como tratamiento o como profilaxis. En esta tercera gráfica vemos lo mismo, el riesgo de sangrado. En este caso ellos lo dividen en si son estudios de casos controles o de cortes versus RCT, y veamos que a través de los estudios también es más o menos consistente que disminuye el riesgo de sangrado en cualquiera de los dos tipos de estudios. En la última gráfica lo que nos presentan los datos es según si el tratamiento con el inhibidor fue a corto plazo o a largo plazo en cuanto al sangrado nuevamente. Y vemos que aquí puede haber como un poquito más de heterogeneidad, pero en general el resultado total también nos da a favor de que los inhibidores de bomba de protones disminuyen el sangrado, sean en uso a corto plazo o a largo plazo, con un OR que también es de 0.52. Entonces, las conclusiones de esta revisión sistemática es que el inhibidor puede disminuir alrededor del 50% del riesgo de sangrado en cirróticos luego de la terapia endoscópica. Aquí endoscópica, pues, que incluye cualquier tipo de las terapias que les menciono. Es casi que consistente en todos los subgrupos, pero realmente cuando uno revisa el artículo, pues no es tanto una revisión sistemática juiciosa, sino más bien un metaanálisis. Y hay que tener en cuenta que igual realmente es heterogéneo, porque como hemos venido viendo en los estudios, algunos usan profilaxis, otros tratamiento, unos largos periodos, otros cortos periodos, algunos usan el pantoprazol, otros el rabeprazol. Entonces realmente sí son, digamos, heterogéneos pues desde ese punto de vista, y aunque da a favor pues de disminuir el sangrado, lo cual es consistente con las otras 2 revisiones que no vamos a revisar, pero la del 2015 da a favor del uso de inhibidor de bomba de protones por cortos periodos, y la revisión sistemática publicada en el 2018 da también a favor del uso de inhibidor de bomba de protones, pero específicamente en los casos de ligadura realizada de manera profiláctica.
El último estudio que vamos a analizar es este que se publicó en el 2021, pues realmente no está publicado, es el preprint, no está aún evaluado ni publicado en una revista, y es el efecto del inhibidor de bomba de protones en varices esofágicas, y es un ensayo clínico aleatorizado. Ellos son autores pues de la Universidad de Shandong, realmente ellos no mencionan en el texto en cuál centro lo hacen o si es en uno o en varios, solo pues dice como su afiliación con la universidad. Es un estudio aleatorizado, controlado, comparado con placebo, pero solo estaban cegados los endoscopistas, los pacientes pues sabían qué tratamiento estaban recibiendo. Y el propósito del estudio fue evaluar el efecto inhibidor de bomba de protones en pacientes con varices que van a ligadura, en cuanto pues los resultados eran evaluar el sangrado variceal y los efectos adversos a las 8 semanas. Incluyeron pacientes mayores de 18 años con cirrosis y varices visualizadas pues, en la endoscopia, excluían hepatocarcinoma Child-Pugh y enfermedad acidopéptica previa. El desenlace era el sangrado, que fuera hematemesis o melenas con diagnóstico endoscópico. Los desenlaces secundarios son los eventos adversos asociados al uso de los medicamentos. Ellos evaluaron 209 pacientes para ver si eran elegibles, aleatorizaron solamente a 106, 53 al grupo control y 53 al grupo de inhibidor de bomba de protones. En este caso, el inhibidor de bomba de protón utilizado fue el pantoprazol, 40 miligramos al día, y ponen que era intravenoso o vía oral por 14 días. Realmente no explican pues como cuál era el criterio para usar uno o el otro. Esta es la gráfica o la tabla 1 del estudio, donde vemos que el 26% y el 23% se realizaron como profilaxis primaria en ambos grupos, el 17% se realizaron la endoscopia por sangrado activo y se utilizó como profilaxis secundaria en la mayoría de los pacientes, 57% y 60%. Una de las únicas diferencias pues, que encontré como entre ambos grupos fue el conteo plaquetario, que era menor en los grupos que no utilizaban inhibidor de bomba de protones que en los que sí lo utilizaban, 78.101. Y la otra diferencia es que los pacientes que no utilizaban IVP tenían mayor incidencia de gastropatía hipertensiva que los pacientes con inhibidor de bomba de protones, que era 53% versus 34%. En los desenlaces, entonces, vemos específicamente el total de sangrado a las 8 semanas, fueron 3 pacientes en cada caso, para una diferencia pues que no fue importante. Hubo una mortalidad en el grupo del IVP, ellos no dicen pues cuál fue como, ellos ponen, perdón, que fue el sangrado variceal en un solo paciente, pero esto tampoco da una diferencia significativa. El total de eventos adversos fue similar en ambos grupos, incluso fue un poco mayor en los pacientes con grupo placebo, y el evento adverso más frecuente fue el disconfort torácico, que se presentó en el 26% de los pacientes sin IVP, en el 21% de los pacientes con IVP. Ellos reportan dentro de los desenlaces que hubo 4 varices esofágicas, una varice fúndica, pues de los sangrados, y una úlcera postligadura, pero ellos realmente no, digamos que no mencionan bien cómo estuvieron distribuidos en los grupos, no nos dicen específicamente, por ejemplo, la úlcera postligadura en cuál de los dos grupos ocurrió. Y esta es la única gráfica pues, que nos presentan en el preprint y muestran la mortalidad pues, en este tiempo, y realmente no hay una diferencia en la mortalidad, perdón, en el resangrado entre ambos grupos. Entonces, en conclusión de este último estudio, que es digamos un poco distinto a los previos, es que no hubo reducción en el sangrado variceal. Desconocemos específicamente la reducción en sangrado por úlceras porque no sabemos en cuál de los dos grupos ocurrió este desenlace. Tenemos que es un estudio que es realmente pequeño, el tratamiento no sabemos si era oral, venoso, una mezcla de ambos, y es un estudio que no está publicado, no está revisado pues como por los pares y aparentemente es de un solo centro. Entonces, digamos que como conclusión de todo esto que les he mencionado, es si usamos o no los inhibidores de bomba de protones en los pacientes que vamos a llegar a ligadura de varices, y lo que encontramos a través de los estudios que les presenté, y en general la mayoría de los que no les presenté también tienen el mismo desenlace, y es que la evidencia es consistente con tendencia a la mejoría del sangrado cuando se usa el inhibidor de bomba de protones, pero obviamente teniendo en cuenta que los estudios no son de la mejor calidad metodológica, son estudios que son, en su mayoría son muy pequeños, sobre todo los ensayos clínicos pues, que hay hasta ahora. Hay una gran heterogeneidad en los pacientes porque, como les mencioné, muchos son en ligaduras selectivas, otras en sangrado activo, unas en prevención primaria, otras en prevención secundaria, algunas usan cortos periodos de IVP, otros largos periodos. Los criterios de exclusión son variables entre los estudios, algunos excluyen pacientes que están más gravemente enfermos o con cirrosis más avanzadas, y algunos incluyen sangrado por varices y otros diferencian el sangrado pues como por úlceras específicamente. Si uno piensa pues realmente en cuál sería el beneficio fisiopatológico del uso de inhibidor de bomba de protones, sería en resangrado por úlcera, pues porque realmente lo que estamos impactando es el ácido, y el ácido
en general en la varice como tal no tendría pues como mucho impacto, pero sí en la úlcera. Entonces realmente no tenemos como claridad en cuanto a este desenlace por la poca frecuencia del evento. Realmente es muy infrecuente que un paciente sangre específicamente por una úlcera. El problema de que sangre por una úlcera es que sí puede ser un desenlace, puede terminar en un desenlace fatal. Entonces el problema de los estudios es que en general sería muy difícil hacer un ensayo clínico que evaluara específicamente el sangrado por úlcera, requerirían un número de pacientes supremamente elevado para poder encontrar una diferencia en estos casos. Y el riesgo-beneficio, como les mostré al principio, pues en general podría presentar aumento de algunos desenlaces adversos, como la encefalopatía y la peritonitis, pero esto realmente de todas maneras no está muy claro y probablemente pensaría yo que se asocie con periodos más prolongados de uso en pacientes que están pues críticamente enfermos, que de base igual van a tener un alto riesgo de encefalopatía y peritonitis. Entonces yo creo que con la evidencia, aunque no es la mejor y aunque lo ideal sería hacer un estudio que nos evaluara específicamente el IVP en sangrado y específicamente por úlceras, yo diría que uno puede usarlo por cortos periodos de tiempo, sobre todo durante la época que dura, digamos, la curación de esa úlcera, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden, cuando sangran, tener desenlaces adversos muy importantes. Y antes de terminar, pues quería mostrarles, este es el último estudio registrado en Clinical Trials, que lo registraron el 7 de febrero. Se movieron las gráficas, qué pena, y lo que quieren evaluar ellos realmente en este estudio es la ligadura de varices esofágicas y los van a asignar como a 3 grupos de control, el venoprazán, el pantoprazol y el placebo, y este es el próximo estudio pues que habrá al respecto de este tema. Y otro es el estudio coreano. Si vemos realmente, este es el que no tiene el texto completo, es un ensayo clínico aleatorizado, solamente tenía también 40 pacientes, que pues también son muy poquitos, pero es consistente con los demás y encontraron que las úlceras eran más pequeñas en el grupo, más grandes en el grupo control, y que el sangrado por úlceras ocurrió en 2 pacientes en el grupo de placebo, o sea que está, digamos que es muy consistente con los ensayos clínicos aleatorizados que vimos previamente. Y eso es todo lo que les quería presentar. Ahora abrimos el micrófono pues como para las dudas y los comentarios de los profes. Muchas gracias. Muy bien, Juliana. Tremendo trabajo, Juliana. Felicitaciones. Antes de que Juanca nos comente su percepción, yo quería preguntarte, vi que no tuviste acceso, no hubo posibilidad de hacer búsqueda en Base, ¿verdad, Juli? Profe, no pude, incluso intenté pues como con compañeros de otras universidades, no tenían tampoco. Qué lástima, es una gran limitación porque si bien PubMed usualmente nos resuelve la mayoría de las inquietudes de este tipo, recuerden que en Base es una especie de contraparte europea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, tiene la triste diferencia de que es algo comercial, mejor dicho, ¿no? El CIVIR es la editorial que responde por Embase, es lo que en términos impresos teníamos hace 20 o 30 años como Excerta Médica, y coinciden, Embase y PubMed coinciden en un 75% quizás en las fuentes que podemos obtener, pero hay más o menos un 25%. Esos son estudios que se han hecho acerca de qué tanto alcance se puede mejorar cuando se utiliza Embase. Hay más o menos un 25% de artículos que pudiesen estar disponibles en Embase, sobre todo en idiomas diferentes del inglés y que no tenemos en PubMed. Es una lástima que la universidad haya perdido esta oportunidad. Parece que las negociaciones son muy complejas porque es algo muy costoso y pues es una pérdida, ojalá podamos recuperarla. Hay preguntas en el chat mientras para que mires, Juli. Juan Carlos, ¿cuál es su opinión con esto? Veo que no hay suficiente evidencia, pero pareciera ser como muy intuitivo la ventaja que nos mencionó Julianita al final de la terapia. Adelante y gracias. Sí, mira, Juli, excelente la presentación. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Mire, yo les trato de dar una indicación de lo que es el escenario real de todo esto. Primero, la mayoría de las terapias de erradicación se hacen ambulatorias. O sea, nosotros, los hepatólogos, los clínicos, no tenemos acceso al escenario que va a pasar. ¿Por qué razón? Porque el paciente se le ordena una terapia de erradicación y no sabemos ni dónde va a ir, ni quién lo va a hacer, ni qué va a encontrar. Por lo tanto, eso se escapa por completo de lo que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, tendría que ser muy claro para los endoscopistas, sean cirujanos o gastroenterólogos, el escenario frente al cual se van a encontrar. Segundo, cuando la erradicación o cuando la ligadura de varices
ocurre en el escenario de un paciente hospitalizado, digamos que nosotros, con la ayuda del endoscopista, detectamos o creemos cuál es el paciente que va a ser de riesgo. Digamos que podemos indicarle la terapia con la profilaxis con IVP, ¿cierto? O la terapia, según nos informan, porque muchas veces nos informan que lo que hay es una úlcera, pues entonces vamos a tratar una úlcera, ¿de acuerdo? Algunos de los pacientes de manera ambulatoria, algunos de los pacientes tienen IVP, o porque tuvieron una indicación por una endoscopia previa, o porque se le ordenó por el médico general, o se le ordenó por el internista. Entonces tampoco tenemos como un control claro y preciso del escenario real de los pacientes. ¿De acuerdo? Hay muchos síntomas por ligadura que generalmente la gente usa o maneja o con IVP o con sucalfato, sobre todo ese disconfort retroesternal al que se refería Juli. Por lo tanto, así se sugiera, que es lógico en algunos escenarios, el control y la probabilidad de hacer esto guiado por nosotros los hepatólogos es muy difícil porque perdemos por completo el control del paciente de manera ambulatoria, porque es la realidad. Lo otro ya casi que es una terapia, pues si encuentran una úlcera, pues es una terapia, ¿cierto? Pero el manejo preventivo se escapa muchísimas veces. Yo diría que en la mayoría de las veces a lo que nosotros como clínicos, seamos nosotros o el mismo gastroenterólogo si está viendo al paciente o el internista, tienen la posibilidad de controlar. ¿Listo? Muy bien, Juan, muchas gracias. Juli, ¿viste las preguntas que hay en el chat? Sí, Preguntan sobre el tiempo y este último estudio. del último, me imagino que están refiriéndose a este, pues hubo sangrado en un paciente agudo en el grupo placebo y dos en el grupo de IVP, pero en total en las 8 semanas hubo 3 y 3, por eso es que la diferencia, pues que no hay diferencia, pero sí hubo pues 3 sangrados en cada uno de los grupos. ¿Y cuál sería finalmente tu recomendación o tu percepción acerca del tiempo que pudiera ser razonable utilizar la terapia en estos pacientes? Yo pues con lo que vi de lo que dura la curación de las úlceras y del tiempo en el que se presenta el sangrado, yo diría que si uno lo usa, lo podría usar más o menos 2 semanas, que sería como el tiempo en el que las úlceras van a presentar una curación pues asociada espontánea o asociada pues al IVP. El estudio que nos mostraste de la Universidad de Alexandria planea recoger cuántos pacientes. Profe, creo que eran un poquito más de 100, era un poquito más grande que los otros RCT. Sí, es una gran limitación usualmente en este tipo de estudios, la posibilidad de tener un tamaño de muestra que nos permita tener conclusiones razonablemente reproducibles en otros contextos, ¿no? Pero en Sí. principio pareciera, bueno, con las aclaraciones que nos hace Juan, pareciera que un periodo corto, en quien tiene acceso pues a este tipo de pacientes, un periodo corto de medicamentos pareciera ser una estrategia con un riesgo-beneficio muy razonable a favor del paciente. Yo también quería aprovechar y preguntarte, Julio, y preguntarle a Juan Carlos también qué percepción tienen ustedes vemos cada vez más en la disponibilidad farmacológica una gran cantidad de medicamentos inhibidores de bombo de protones en los cuales las diferencias parecen ser muy sutiles en términos químicos simplemente del producto, pero que no se ofrecen realmente diferencias desde un punto de vista clínico. Y aquí vi que Juliana nos mostró por lo menos 4 o 5 medicamentos diferentes. ¿Qué conocimiento tienen ustedes acerca de las diferencias, además del precio, entre todos ese tipo de medicamentos IVP? Juli, ¿vas a responder o respondo yo? Pues yo iba a decir, profe, que en Dile. general algunos son más las equivalencias y algunos sugieren que cuando hay, pues que puede existir como resistencia a algunos de los medicamentos, entonces que hacer un cambio por otro pudiera tener un impacto para que sí haya pues como una reducción de ácido, pero eso igual no está muy claro, realmente es como pues alternativas terapéuticas diría yo, más que una clara evidencia de que sea uno superior a los demás. Sí, esa es más o menos la percepción que uno tiene. Lo que pasa es que muchas veces la accesibilidad y el acceso hace que uno no vaya más allá de lo que normalmente hace. De pronto un gastroenterólogo, etcétera, pudiera tener un poquitico más de autoridad, entre comillas, para dar esta indicación. Pero lo que dice Julia es más o menos lo que uno percibe, ¿listo? Y lo otro es que pues realmente todos están disponibles, yo busqué el rabeprazol también, lo que pasa es que sí es muy costoso.
Eso es lo que uno puede notar, que las diferencias más importantes son en precio. Incluso considerando pues los más populares y más viejos, entre omeprazol y esomeprazol, se ven diferencias importantes en precio. Yo no soy consciente de ningún estudio clínico, con desenlaces clínicos que nos haya mostrado diferencias a favor de uno u otro, eh, diferentes pues de lo que menciona Juliana desde el punto de vista teórico en en estudios más de tipo bioquímico o básico biomédico. Bueno, yo creo que si no tenemos más preguntas ni más participantes están, no hay más preguntas pendientes, yo creo que podemos dejar acá. Perfecto. Renovarle Muy la bien. felicitación a Juliana por el trabajo, agradecerle mucho a Juan Carlos su colaboración y su participación y Muchas a todos gracias. los participantes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas Cuídense. gracias. Feliz día.